El día comenzó como de costumbre. Florence Bradbury abrió la librería a las 9 en punto, limpió el mostrador y colocó los libros nuevos en el escaparate. La rutina matutina era relajante. Después de 20 años en el negocio, cada movimiento se había perfeccionado hasta el automatismo. La antigua campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente, anunciando al primer visitante. «Buenos días, S.R.A. Bradbury». Jimmy, un estudiante de secundaria de la manzana de al lado, entró corriendo a por otro tebeo. Florence sonrió. El chico le recordaba a ella misma en su juventud, cuando podía pasarse horas en las librerías. El teléfono vibró entre los pliegues de su larga falda de lino. Florence lo cogió, esperando ver un mensaje del proveedor. Un número desconocido. Abrió el mensaje y se quedó paralizada. La imagen mostraba a una joven perfectamente maquillada y con el pelo rubio peinado, sentada al volante de su segundo coche, un Lexus azul oscuro, el mismo que conduce habitualmente Theodore. La chica sonreía a la cámara, mostrando una dentadura impecable y unas caras gafas de sol. El pie de foto decía: «Gracias por el generoso regalo, Carino. Eres la mejor». Florence parpadeó. Releyó el mensaje. Volvió a mirar la foto. Poco a poco le vinieron a la mente los acontecimientos de la semana pasada. Theodore diciendo algo sobre la venta del segundo coche, agitando unos papeles, pidiendo una firma. Ella estaba ocupada con el inventario anual y no había mirado nada. Tuvo que reprimir el impulso de tirar el teléfono contra la pared. La señora Parker, compradora habitual de detectives, acababa de entrar en la tienda. «Florence, querida, ¿tienes un nuevo Patterson?», chirrió la anciana. «Por supuesto, lo trajeron ayer». Se sorprendió Florence al oír su propia voz suave. Sus manos actuaron en piloto automático. Sacaron el libro, firmaron el cheque. Cuando la señora Parker se hubo marchado, Florence volvió al teléfono. El número era el mismo que había aparecido en la pantalla del teléfono de su marido hacía 15 días mientras se duchaba. «Roxy», decía en los contactos. Solo Roxy, sin apellido. Florence se hundió lentamente en una silla. La tienda estaba en silencio, solo el reloj antiguo de la pared hacía tic-tac. 42 años era una edad demasiado respetable para la histeria. Respiró hondo y empezó a analizar la situación. La chica era claramente joven, 25 como mucho, bien arreglada, segura de sí misma, a juzgar por la calidad de la foto, acostumbrada a hacerse selfies. Me pregunto por qué ha enviado este mensaje. ¿Quería cabrearme? ¿O era tan estúpida que decidió darme las gracias? Theodore no sabía nada del mensaje, de lo contrario nunca habría hecho algo tan estúpido. Siempre había evitado la confrontación directa. 20 años de matrimonio habían enseñado a Florence a comprenderle bien. Su marido prefería fingir que las situaciones desagradables no existían. Florence miró su reflejo en la oscura pantalla del teléfono. Sin maquillaje, solo rastros de fatiga bajo los ojos y arrugas apenas visibles. Su pelo, antes castaño y ahora gris, estaba recogido en un mono sencillo. Nunca había sido una belleza, más bien una dulzura. Theodore la había llamado Valkyrie al principio de su relación. El timbre volvió a sonar. Un grupo de estudiantes entraba en la tienda. Florence escondió su teléfono y salió a su encuentro. El trabajo siempre la ayudaba a pensar. Al atardecer sabía con certeza que no habría rabietas. Tampoco gritos ni roturas de vajilla. Demasiado trivial. Florence sacó su agenda y empezó a anotar metódicamente los hechos: el coche, los documentos, la firma, Roxy. Cada cosa era una pista potencial. Al cerrar la tienda aquella tarde, se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento. No había dolor ni rabia en su interior. Solo una fría curiosidad y el deseo de investigarlo todo a fondo. Al fin y al cabo, llevaba 20 años vendiendo a detectives. Era hora de poner en práctica esos conocimientos. Florence volvió a casa como de costumbre a las 7 de la tarde. Theodore ya estaba allí,
sentado con su portátil en el salón. «¿Qué tal el día, querida?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Tranquilo», respondió Florence, entrando en la cocina. «Muy tranquilo». La mañana comenzó con lluvia. Florence se despertó antes de lo habitual, escuchando el acompasado repiqueteo de las gotas en los aleros. Theodore seguía dormido, colocándose infantilmente la palma de la mano bajo la mejilla. Ella le miró las sienes encanecidas y pensó que 20 años juntos eran mucho y tan poco a la vez. «Hoy tengo que madrugar. He quedado con un cliente», anunció él mientras desayunaba, tragándose la tostada a toda prisa. Florence asintió sin apartar los ojos de su taza de café. Otro día le habría preguntado a qué cliente, pero hoy necesitaba que se fuera. A las 8:30 sonó un portazo. Florence había llamado a la tienda para avisar a Marta, su ayudante, de que llegaría tarde. Era la primera vez que ocurría en 20 años. El despacho de Theodore la recibió con olor a sillón de cuero y madera vieja. Cuanto se había acumulado aquí: carpetas con documentos, cajas de viejos recibos, álbumes de fotos. Florence sacó metódicamente los cajones del escritorio, revisando el contenido, colocando cuidadosamente cada cosa en su sitio. Nada. En el armario había una caja con documentos del coche, pasaportes, seguros, libros de mantenimiento, todo ordenado por años. Aquí está su primer coche en común, un Ford de segunda mano, que compraron un año después de la boda. El viejo Chevy que llevaron a Vermont para visitar a los padres de ella. Y finalmente, la escritura del Lexus. El contrato de compraventa estaba fechado el miércoles pasado. Florence pasó los ojos por el texto estándar, llegó a las firmas. Su firma estaba en la columna del Basile, pulcra, con un trazo distintivo al final. Casi una copia perfecta, casi. Sacó su pasaporte del bolso y comparó las firmas. Theodore había hecho un buen trabajo, pero había cometido un error. La presión era demasiado fuerte, las letras un poco más angulosas. Cualquier grafólogo habría notado la diferencia. Paso media hora buscando los borradores y los encontró en la papelera. 3 hojas de firmas de práctica, cada una de las cuales se parecía cada vez más al original. Florence enderezó con cuidado las hojas arrugadas y las metió en un sobre. La copia del contrato estaba donde había estado el original, así que el coche ya era oficialmente propiedad de una tal Roxanne Hayworth. Florence volvió a escribir la dirección: Ideal Fitness Center, en Maple Street. Todo cuadraba. Estaba terminando de ordenar su oficina cuando sonó el teléfono. Theodore. «Carino, hoy voy a llegar tarde. Una reunión importante con un cliente potencial». «Por supuesto, Carino. Buena suerte». Su voz sonaba tan normal como si no se hubiera pasado las 2 últimas horas desenterrando pruebas de su fraude. Florence se sentó lentamente en el sillón de cuero de su marido. Sentía un desagradable pellizco en la espalda, no por la pena o los celos, sino por la estupidez de lo que estaba ocurriendo. ¿Falsificar la firma de su mujer para darle el coche a su amante? ¿De verdad? Esperaba que Theodore fuera más ingenioso. Le vino a la mente una frase de un libro que había leído hacía poco. Es más difícil mantener la calma cuando quieres gritar, pero es la calma la que da la ventaja. Florence sonrió irónicamente. Llevaba 20 años vendiendo libros sobre crímenes y represalias, y ahora se encontraba dentro de una historia como esta. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras se preparaba para ir a la tienda. Metió el sobre de pruebas en la caja fuerte donde guardaba el papeleo de la tienda. Era extraño darse cuenta de lo rápido que cambiaba la vida. Ayer había sido solo esposa y propietaria de una librería, y hoy se había convertido en investigadora. La tienda estaba inusualmente llena para ser un día lluvioso. Martha se sintió aliviada al cederle las riendas y se apresuró a organizar el nuevo envío. Florence estaba de pie detrás de la caja registradora, sonriendo a los clientes. «¿Qué me recomienda leer?», preguntó una joven con un bebé.
Depende de si le gustan las novelas o los detectives, respondió Florence, mirando el anillo de boda que llevaba en el dedo. Algo romántico, supongo. Sabe, últimamente me inclino por la idea de que las mejores historias tratan sobre la justicia. Florence alcanzó la estantería. Aquí, por ejemplo. El día se alargó lentamente. Florence trabajaba con el piloto automático y retazos de pensamiento se arremolinaban en su cabeza. Comprobar las cuentas conjuntas, llamar al banco, averiguar que otros documentos podrían haber sido falsificados, elaborar un plan de acción. Esa tarde, al cerrar la tienda, se vio reflejada en el escaparate. La misma Florence Bradbury. Pelo limpio, vestido sencillo, mirada tranquila. Solo que había algo nuevo en sus ojos, fatiga o determinación. Decidió volver a casa andando, aunque seguía lloviendo. Era acogedor y solitario bajo el paraguas. Theodore había avisado de que llegaría tarde. Florence no contestó. La dejó nerviosa. Extrañamente, no sentía rabia ni deseos de venganza inmediata, solo una sorda irritación por lo mal que lo había hecho. ¿De verdad pensaba que era tan estúpida? ¿O es que estaba tan acostumbrado a que ella accediera a todo? En casa, lo primero que hizo fue comprobar la caja fuerte. El sobre de pruebas estaba allí. Luego preparó té y se sentó en su sillón favorito con un cuaderno. Había mucho en lo que pensar. Por la ventana estaba oscureciendo. En algún lugar de la lluviosa ciudad, su marido había quedado con su amante que conduce a su coche. El coche que él le había dado con la ayuda de una firma falsificada. Florence dio un sorbo a su té frío y empezó a escribir un plan de acción. Su letra era lisa, las letras estrictamente paralelas, una caligrafía difícil de falsificar. Tampoco era un personaje. Lo primero que hizo Florence al despertarse fue consultar el Instagram de Roxy Hayworth. El perfil abierto estaba salpicado de fotos en el gimnasio, selfies en el coche y citas filosóficas de Paulo Coelho. Vive el aquí y el ahora. Sigue tus sueños. Los pies de foto estaban salpicados de signos de exclamación y emoji. Theodore apareció en la cocina como de costumbre, en bata y despeinado. ¿Está listo el café? Alcanzó la cafetera. Sí, acabo de prepararlo. Florence mantuvo los ojos fijos en el teléfono, fingiendo leer las noticias. Has estado un poco melancólica estos días. ¿En serio? Solo cansada. El informe anual, ya sabes. Asintió con evidente alivio. Florence observó a su marido comprobar su teléfono de soslayo, ocultando la pantalla. Ahora se fijaba en esas pequeñas cosas, cómo se ponía tenso con cada llamada, con qué frecuencia miraba la hora, cómo inventaba nuevas razones para quedarse hasta tarde en el trabajo. A las 10 de la mañana, Roxy publicó una nueva foto, un batido de proteínas y un pie de foto motivador sobre comer bien. La geoetiqueta señalaba ideal. Florence tomó nota mental. El gimnasio estaba a solo 2 manzanas de la oficina de Theodore. A la hora de comer, un video de un entrenamiento apareció en su perfil. Roxy mostraba la técnica correcta de sentadillas. La cámara la adoraba, alta, esbelta, con esa sonrisa especial que hace que los hombres pierdan la cabeza. Los comentarios estaban llenos de piropos y emoticonos de fuego. Theodore llamó a las 3. Carino, importante reunión de inversores hoy. Llegaré tarde. Por supuesto, Carino. Buena suerte, sonrió Florence a la vendedora que ordenaba los libros. A las 4, Roxy publicó un stories de la cafetería de enfrente del despacho de Theodore. El mejor capuchino de la ciudad. Por la tarde, después de cerrar la tienda, Florence decidió dar un paseo. La ruta pasaba casualmente por el Ideal. A través de las ventanas panorámicas del gimnasio pudo ver a Roxy dirigiendo una clase de gimnasia en grupo. Maquillaje de colores brillantes, perfectamente peinada incluso durante el entrenamiento. Me pregunto cuánto tiempo dedica a arreglarse por las mañanas. Theodore llegó a casa a las 9, oliendo al familiar café de aquella misma cafetería.
Florence fingió estar absorta en un libro. ¿Qué tal la reunión? Bien, solo muy cansado. Se arrugó en la puerta. Voy a darme una ducha. Mientras corría el agua, Florence revisó su chaqueta. Un cheque de la cafetería, hora 4 horas y 15 minutos. En su cartera encontró una tarjeta de visita de Ideal con el número personal de Roxy, doblado en las esquinas por el uso frecuente. A la mañana siguiente, Theodore dejó besarla antes de irse a trabajar. Roxy publicó una foto de su batido matutino con la geoetiqueta de su oficina. Durante el almuerzo, hizo una transmisión en directo sobre los beneficios del cardio. Un comentarista preguntó por el coche nuevo. Roxy dijo que era un regalo de una persona especial. Día tras día, Florence asistía a este extraño baile. Theodore mentía cada vez con menos convicción, confundido con los detalles, nervioso. Roxy estaba cada vez más segura de sí misma. Ahora ni siquiera ocultaba dónde estaba y con quién. El viernes por la noche, Florence se quedó hasta tarde en la tienda ordenando las facturas. Sonó su teléfono. Una nueva publicación en el Instagram de Roxy. Foto en su Lexus, pie de foto. Viernes noche con mi favorita. El lugar es un restaurante rural llamado Johnny's. Voy a llegar tarde. Reunión importante. Llegó un mensaje de Theodore un minuto después. Florence sacudió la cabeza. ¿Cómo podía alguien ser tan descuidado? Parecía como si se estuvieran abalanzando deliberadamente sobre la exposición. ¿O es que pensaban que estaba tan ciega? Por la noche, tumbada en la cama, escucho a Theodore intentando desnudarse en silencio en la oscuridad. Olía al perfume familiar de Roxy, floral, demasiado dulce para su edad. Florence cerró los ojos y se hizo la dormida. En una semana de observación, había aprendido más de Roxy de lo que hubiera querido. 25 años, se mudó de una pequeña ciudad hace 3 años. Empezó como entrenadora, ahora tenía su propio gimnasio. Le encantan las citas motivadoras y los restaurantes caros. Publica constantemente fotos de comida, entrenamientos y de sí misma en el espejo. Theodore, por otro lado. Theodore era ridículamente predecible. Todas esas reuniones apresuradas, excusas ridículas, cheques y billetes olvidados. La clásica crisis de los 40. Un hombre canoso que intenta sentirse joven con una chica que tiene edad para ser su hija. El sábado por la mañana, Florence navegaba habitualmente por el Instagram de Roxy. Nueva foto, puesta de sol, copa de vino, pie de foto. La vida es bella, gracias a quien la hace tan especial. A Theodore se le cayó algo en la cocina con el seno fruncido. Florence suspiró y fue a preparar el desayuno. Estaba casi acostumbrada a este extraño estado de ser esposa y detective, ama de casa e investigadora al mismo tiempo. Le quedaba decidir qué hacer con toda la información que había reunido. Sonó el teléfono, una nueva historia de Roxy. Esta vez fotos de compras, paquetes de marcas famosas. Florence pensó involuntariamente en su cuenta conjunta con Theodore. Ordenando viejos libros en el almacén de la tienda, Florence se topó con un destartalado volumen de Fitzgerald. Era el que lo había empezado todo. El Gran Gatsby, un libro de bolsillo con las esquinas dobladas y anotaciones en los márgenes. Hace 22 años, un joven asesor financiero llamado Theodore Bradbury entró en su recién inaugurada tienda para recoger este libro. Lo releo una vez al año, dijo entonces, mostrando las notas arrugadas. Me recuerda lo que no hay que hacer en pos del sueño americano. Florence pasó distraídamente el dedo por el lomo del libro. Es curioso cómo cambian las percepciones con el tiempo. En aquel entonces, había visto profundidad y sabiduría en sus palabras. Ahora se daba cuenta de que solo era una pose, un deseo de impresionar al joven librero. Venía todas las semanas, compraba clásicos, Hemingway, Salinger, Updike. Hablaba de literatura, de lo importante que era mantener librerías independientes en la era de los supermercados.
Florence escuchaba, asentía y sonreía. Le gustaba aquel joven serio con un traje caro que se esforzaba por parecer intelectual. La primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano. Theodore habló de su trabajo, de sus planes de futuro, de su sueño de abrir su propia consultora. Florence habló de libros, de la importancia de encontrar el camino en la vida. Ambos intentaban parecer mejores de lo que eran en realidad. Un año después se casaron, una ceremonia modesta, solo amigos íntimos y familiares. Una luna de miel en Europa que les costó una fortuna. Theodore insistía: tienes que empezar la vida de casada con belleza. Durante los 3 primeros años le regaló las primeras ediciones de los clásicos en su aniversario de boda. Luego se pasó a las joyas. Son más sólidas. Florence dejó el libro a un lado y se sentó ante el viejo ordenador. Debería haber revisado los recibos del mes siguiente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado. Su primer piso, pequeño pero acogedor. Theodore trabajaba hasta tarde, ascendiendo en su carrera. Florence desarrollaba la tienda y poco a poco iba ganando clientes fijos. Los fines de semana iban al cine o cenaban en casa con amigos. La vida corriente de una pareja corriente. Cuando empezaron los cambios, tal vez hace 5 años cuando Theodore fue ascendido a socio de la empresa, o antes, cuando se mudaron a una casa más grande y creció un muro de habitaciones entre ellos, Florence recordó el momento en que se dio cuenta de que su marido ya no cogía los libros de la mesilla de noche. Las ediciones caras permanecían intactas, cubiertas de polvo. Estoy cansado en el trabajo, no tengo energía para leer, decía con un gesto, pero había una suscripción a un caro gimnasio. Necesito cuidarme. Traje nuevo, corte de pelo nuevo, reloj nuevo. Era como si quisiera cambiar de piel, convertirse en otra persona. Florence observaba estas metamorfosis con cierta perplejidad. Le parecía que hacía tiempo que habían superado aquella edad. Su última conversación había sido la primavera pasada. Theodore había vuelto del trabajo inusualmente temprano, sentado en su sillón con un vaso de whisky. A veces siento que la vida pasa de largo, dijo de repente. Estamos atrapados en la rutina. Me gusta nuestra vida, replicó entonces Florence. Ese es el problema. No había prestado mucha atención a aquella conversación. Ahora, repasando mentalmente el último año, veía todas las señales. El nuevo perfume, el abono para Ideal, los viajes de negocios de fin de semana, el teléfono tintineo, otro mensaje de Roxy en el chat de grupo del gimnasio. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Florence sonrió con tristeza. La banalidad de la situación era casi insultante. Esa noche sacó su álbum de boda. Caras jóvenes y felices. Theodore con un smoking clásico, ella con un sencillo vestido blanco. ¿De verdad creían que estarían juntos hasta el final? ¿O solo estaban interpretando papeles que les parecían adecuados? 20 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para conocer a una persona. Suficiente para darte cuenta de que nunca lo conociste de verdad. Florence cerró el álbum de golpe. Después de todo, tal vez ambos tenían la culpa. Había estado tan absorta en sus libros que no se había dado cuenta de que su marido se había convertido en un extraño. Se había esforzado tanto por dar la imagen de un hombre de éxito que había olvidado quién era en realidad. Pero falsificar una firma. Esto no es una crisis de mediana edad, es una traición, y es estúpido y mezquino. Tan mezquino como Roxy haciéndose selfies conduciendo su coche. Florence fue a los estantes, sacó El Gran Gatsby. Pasó a la última página, donde Theodore había escrito su número de teléfono. La tinta se había borrado, pero los números aún eran legibles. Así es como intentamos nadar hacia adelante, luchando contra la corriente, pero ésta sigue arrastrando nuestros barquitos de vuelta al pasado. Leyó en voz alta la cita favorita de Theodore. Bueno, dejemos que el pasado sea el pasado. Era hora de seguir adelante. Martin Goldberg
era cliente de la librería desde su apertura. Todos los jueves pasaba a recoger un nuevo detective, y él y Florence discutían los giros de la trama, los detalles poco fiables y los puntos débiles de la lógica de los criminales. En 20 años nunca había faltado a su jueves de asesinato, como él lo llamaba. Su bufete estaba situado en un viejo edificio de ladrillo en el centro de negocios. Florence subió al tercer piso, pasó junto al letrero de Goldberg y Asociados y empujó la pesada puerta de roble. «Florence, qué sorpresa». Martin se levantó de la mesa. «¿Has decidido entregar en persona a mi detective de los jueves?» «No exactamente, Martin. Necesito asesoramiento». Se puso serio de inmediato e hizo un gesto invitando a sentarse. Florence sacó un sobre de documentos de su bolso. ¿Y si el marido falsificó la firma de su mujer en los papeles de la venta del coche? Martin cogió el contrato, se puso las gafas, estudió detenidamente las firmas, se mordió los labios. Puro fraude. Artículo 187 del Código Penal. De 2 a 5 años, si llega a los tribunales. ¿Y si la mujer no quiere ir a juicio? Se quitó las gafas, limpio los cristales con un pañuelo. Hay opciones. Podría utilizarlo como moneda de cambio en un divorcio. O... En ese momento su secretaria entró en el despacho. «Señor Goldberg, Hacienda llama por el caso del gimnasio ideal. Diles que ya les llamaré», refunfuno. Ese es el problema de estos gimnasios. La mitad de los empleados son autónomos para evadir impuestos. Un esquema clásico. Florence se adelantó. ¿El ideal? ¿El de la calle Maple? Sí, un cliente se acercó la semana pasada. Parece que tienen algunos problemas de documentación allí. La propietaria es una chica joven que no tiene ni idea de contabilidad. Les aconsejé que lo pusieran todo en orden enseguida, pero... Dudo, recordando la ética profesional. Lo siento, no puedo hablar de asuntos de clientes. Claro que lo entiendo, sonrió Florence. Volvamos a nuestra pregunta. Pasaron la hora siguiente discutiendo los entresijos legales. Martin explicó los poderes, los derechos de propiedad, las posibles consecuencias. Florence tomaba notas en su cuaderno. ¿Sabes qué es lo interesante de falsificar firmas?, dijo Martin de repente. Normalmente no es el final de la historia, solo el principio. Si una persona se arriesgara una vez, entonces puede que lo haya hecho antes, remató Florence. Exactamente. Yo que tú revisaría todos los papeles de los últimos años, especialmente los financieros. Se quedó en silencio, escrutando su rostro. Qué raro. Siempre pensé que Theodore era un hombre razonable. Yo también. Florence volvió a meter los documentos en el sobre. Gracias por el consejo, Martin. ¿Cuánto debo? Vamos. Considéralo una compensación por todas las horas que me ayudaste a elegir detectives. Por cierto, entrecerro los ojos astutamente. Si quieres vengarte por las buenas, conozco a un excelente inspector de Hacienda, meticuloso como un bulldog. Me lo pensaré, se levantó Florence. ¿Hasta el jueves? Claro. Guárdame el nuevo thriller de Patterson. Al salir, se detuvo para recuperar el aliento. Así que el gimnasio de Roxy tiene problemas con Hacienda. Y su marido, un asesor financiero, debe haber ayudado con el papeleo. Interesante coincidencia. El teléfono zumbo, un mensaje de Theodore. Reunión importante con un cliente hoy. Florence abrió el Instagram de Roxy. Una nueva foto de ella en su despacho con el pie de foto. Importante reunión de negocios. Caminó lentamente hacia su tienda, reflexionando sobre la conversación con Martin. ¿Un divorcio de alto nivel con revelaciones? No, no era su estilo, pero una llamada limpia y anónima al IRS. Después de todo, ella solo está reportando violaciones de la ley. ¿No es eso lo que encenan todos los detectives que ella vende? El delito debe ser castigado, por pequeño que sea. A la entrada de la tienda se detuvo.
Saco su teléfono y anoto el número que Martin le había dado. Parecía que había llegado la hora de encontrarse con el meticuloso inspector de Hacienda. El viernes por la tarde, Florence cerró pronto la tienda, se sirvió un vaso de vino y abrió el portátil. Era hora de averiguar más sobre quién era Roxy Hayworth. Instagram decía mucho. 3 años atrás, primeras fotos en la ciudad, un piso de alquiler barato, una vieja esterilla de yoga, el pie de foto. Adiós Millbrook, hola, nueva vida. La pequeña ciudad de Wisconsin quedaba atrás. Roxy es el diminutivo de Roxanne. En el anuario de su instituto, que pude encontrar en Internet, aparecía como Roxanne May Hayworth, capitana de las animadoras, la más motivada en su último año. En la foto, la misma sonrisa deslumbrante, solo que su pelo sigue siendo rubio, no aclarado. El primer año en la gran ciudad, trabajando en una cadena de gimnasios. Fotos con certificados de entrenadores, firmas entusiastas sobre el camino hacia el sueño. Una habitación alquilada en las afueras, ropa barata del mercado de masas, pero siempre perfectamente cuidada y peinada. Florence se desplaza hasta hace 2 años. Sus primeros éxitos, clientes propios, entrenamiento personal. Roxy posa delante de casas de lujo. Mis clientas son mujeres de éxito. Admiro a las mejores. Nuevo piso, mejor que el anterior. Primera ropa de marca. Hace un año, un giro importante. Un correo con las llaves. Ahora tengo mi propio gimnasio. Los sueños se hacen realidad si realmente lo deseas. En los comentarios, pistas sobre gente importante que ayudó en la apertura. Florence Canturreo. Me pregunto quién habrá dado el anticipo. La vida personal de Roxy también se leía entre líneas. Fotos románticas con siluetas masculinas borrosas de fondo. Citas filosóficas sobre el amor y la traición. Historias intermitentes de todos los hombres son gilipollas intercaladas con mensajes entusiastas sobre un auténtico caballero. Facebook, Anadio Detalles. La página de su madre, vendedora en un supermercado de Millbrook, estaba salpicada de reposts orgullosos de los logros de su hija. Mi nina está conquistando la gran ciudad. Al padre no se le mencionaba en absoluto. Fotos antiguas contaban la historia de la pequeña ciudad, el instituto donde Roxy era una estrella, la tienda de Main Street donde trabajaba a tiempo parcial los fines de semana, las fiestas juveniles junto al lago, el primer amor, el quarterback del equipo del instituto que se fue a jugar a la universidad y nunca volvió. LinkedIn resultó ser lo más interesante. Un currículum adornado. Entrenador personal titulado con 5 años de experiencia, aunque las fechas daban un máximo de 3 años. Estudio administración de empresas. En realidad, 2 meses de cursos online. Propietaria de un gimnasio de éxito. Aquí Florence refunfuno, recordando una conversación con Martin sobre problemas fiscales. En un video de YouTube, Roxy enseñaba a los suscriptores secretos del éxito. Nunca te rindas. Cree en ti mismo. Aprovecha todas las oportunidades. Clásicos discursos motivacionales, solo que con errores gramaticales en los subtítulos. A medianoche, Florence tenía un perfil completo. Una chica de pueblo donde ganar un concurso de belleza en el instituto era considerado su mayor logro. Madre soltera, con 2 trabajos. Belleza natural, ambición y una completa falta de restricciones morales. El Weibio era su pase a la alta sociedad. Clientes ricos, sus maridos, conocidos de negocios. Theodore debía parecer la presa perfecta, exitoso, adinerado, fácil de manipular. El último post de Roxy había aparecido hacia 1 hora, una foto en su Lexus, con el siguiente pie de foto. Cuando un hombre ama de verdad, hace cualquier cosa. Florence terminó su vino, sonriendo. Me pregunto si Roxy sabe que cualquier cosa, en este caso, incluye un delito penal. El perfil de Ideal reveló otros detalles interesantes.
Los entrenadores cambiaban sospechosamente a menudo. Las críticas de los clientes oscilaban entre el entusiasmo y la mordacidad. Hubo quejas ocasionales sobre el cargo de dinero sin previo aviso, pero se borraron rápidamente. Florence cerró el portátil. La historia de Roxy era banal hasta la médula. Una belleza provinciana decidida a conquistar la gran ciudad a cualquier precio. Pero había un peligro en esa banalidad. Esas chicas rara vez se detenían ante lo que habían conseguido. Sonó el teléfono. Una nueva historia de Roxy. Selfies con Theodore en un restaurante, con su cara cuidadosamente oculta por un emoji. El pie de foto. Una noche especial con un hombre especial. Florence negó con la cabeza. La pobre chica de Millbrook estaba tan desesperada por parecer especial que no se había dado cuenta de que se había convertido en una caricatura de sus propios sueños. Pero ahora que lo pensaba, ¿no hacía Theodore lo mismo, fingir ser otra persona más importante de lo que realmente era? Tal vez por eso se habían encontrado, dos personas que jugaban con la vida de otras, salvo que jugar con documentos falsos tenía consecuencias muy reales. Florence abrió las notas de su teléfono y empezó a preparar una lista de preguntas para el inspector de Hacienda. La oficina del inspector se encontraba en un edificio de oficinas gris del distrito financiero. Florence se ajustó los pendientes de perlas, regalo de Theodore por su 15º aniversario de boda, y empujó la pesada puerta de cristal. Raymond Pierce, el inspector con aspecto de Oriar, era un hombre bajo, calvo y de mirada aguda. Su despacho estaba abarrotado de expedientes, pero su mesa estaba en perfecto orden. Martin Goldberg ha solicitado su atención especial, señora Bradbury. Señaló la silla del visitante. ¿Qué puedo hacer por usted? Florence sacó una carpeta pulcramente preparada. Tengo información sobre irregularidades fiscales en el Centro Ideal Fitness. Irregularidades graves. Pierce cogió la carpeta y la abrió. En la primera página había impresiones de las cuentas de Ideal en las redes sociales, anuncios de contratación de entrenadores, condiciones de empleo. Todos los entrenadores están registrados como autónomos, aunque en realidad son empleados, dijo Florence con calma, como si hablara del tiempo. Los salarios son extraoficiales, no se pagan primas de seguro. Pierce tomaba notas en su cuaderno, con los ojos brillantes de interés profesional. Continúe. Los ingresos están infravalorados. Algunos de los pagos de los clientes pasan por caja. Hay indicios de doble contabilidad. Puso más impresiones sobre la mesa. Quejas de clientes sobre extrañas cancelaciones, menciones de condiciones de pago especiales. Impresionante. Pierce hojeó los documentos. Pero, ¿por qué decidió denunciarlo en persona? Normalmente este tipo de reclamaciones se hacen de forma anónima. Florence le miró directamente a los ojos. Porque quiero asegurarme de que el caso llegue hasta el fondo, y porque el dueño de Ideal no es el único que tiene que responder de las fechorías. ¿Quiere decir? El asesor financiero que ayudó a montar estos planes, Theodore Bradbury. Pierce se quedó helado, se quitó las gafas. ¿Su marido? Sí, y estoy dispuesto a aportar pruebas de su implicación. Se hizo el silencio en el despacho. Pierce escrutó a la mujer que tenía delante, elegante, tranquila, con una postura impecable y una mirada fría. ¿Se da cuenta de las implicaciones? Se trata de una investigación seria. Un escándalo público es inevitable. Soy propietaria de la librería desde hace 20 años, señor Pierce. Mi reputación es intachable, pero la reputación de un asesor financiero implicado en fraude fiscal guarda un significativo silencio. ¿Por qué ahora? Florence sacó otro documento, el contrato de compraventa del coche. Porque algunas personas tienen que aprender a responsabilizarse de sus actos, todas las acciones. Pierce estudió el documento, tarareo. Falsificar una firma, poco sensato por su parte. Muy imprudente. ¿Te das cuenta de que esto también te afectará a ti, verdad?
Bienes comunes, cuentas comunes. Tengo un buen abogado, sonrió Florence. Martin Goldberg velara por mis intereses. Pierce se reclinó en su silla, golpeando el escritorio con el bolígrafo. En estos casos suele haber emociones, celos, resentimiento, deseo de venganza, pero usted, solo intento que se haga justicia. ¿No es eso lo que hace Hacienda? Sonrió. Tuche. Bueno, veamos qué tenemos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Florence respondía a preguntas, explicaba esquemas, mostraba documentos. Pierce anotaba todo, deteniéndose de vez en cuando para aclarar detalles. Empezaremos la inspección la semana que viene, dijo finalmente. Brusca y minuciosa. Gracias, se levantó Florence. ¿Y una petición más? ¿Sí? Cuando revises la documentación del ideal, presta especial atención a las firmas. Puede que encuentres algo interesante. Saliendo del edificio de Hacienda, Florence respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Theodore. Hoy llegaré tarde. Reunión importante con un cliente. Florence abrió el Instagram de Roxy. Una nueva foto en el despacho de Ideal. Grandes planes para el futuro. Sí, pensó Florence. Hacienda también tiene grandes planes para tu futuro. El día empezó con una rabieta. Roxy llamó a Theodore a las 7 de la mañana. Florence pudo oír sus susurros irritados desde el cuarto de vano. Cálmate. Sí, enseguida voy. No, no hagas nada hasta que llegue. En el desayuno estuvo desacostumbradamente despistado, derramando su café 2 veces. ¿Pasa algo?, preguntó Florence inocentemente, untando mermelada en su tostada. Problemas con los clientes, murmuró él. Tendré que saltarme la oficina, iré directamente a verle. A través de la ventana, ella le vio fumar nerviosamente mientras subía al taxi, un hábito del que supuestamente se había librado hacía 5 años. En el Instagram de Ideal reinaba una inusual calma. Normalmente, Roxy publica la primera historia a las 6 de la mañana. Entrenamiento matutino, batido de proteínas, cita motivadora. Hoy, silencio. A las 10 de la mañana saltaron las primeras alarmas en la red. Un entrenador publicó en Facebook: canceladas de repente todas las clases. ¿Qué está pasando? Los clientes se mostraban perplejos en los comentarios. Alrededor del mediodía, Roxy finalmente se desató con el post. Problemas técnicos. Pedimos disculpas. Pronto volveremos al trabajo. 4 signos de exclamación delataban el pánico. Florence imaginó la escena. Inspectores de Hacienda con trajes estrictos exigiendo documentos. Una Roxy confusa en chandal de Gucci. Theodore intentando salvar la cara y cubrir sus huellas al mismo tiempo. A las 2 de la tarde, un coche del canal de noticias local se detuvo en el Ideal. Un reportero con un micrófono intentaba obtener comentarios de la gente que salía del edificio. Roxy publicó un stories furioso. Prensa amarilla. No os creáis los rumores. Theodore llamaba cada hora, brevemente, nervioso. Está bien, Carino, solo es mucho trabajo. Florence podía oír a una mujer sollozando de fondo. A última hora de la tarde, la situación se había agravado. Los entrenadores establecieron un chat de grupo, discutiendo sus derechos y posibles acciones. Algunos mencionaron al sindicato, algunos amenazaron con recurrir a abogados. A las 7 de la tarde, Roxy publicó un extenso post. Queridos clientes, circunstancias imprevistas nos han obligado a suspender temporalmente nuestras operaciones. Todos sus abonos serán renovados. Agradecemos su confianza. Florence se dio cuenta de que el post había sido editado 3 veces. Al parecer, Theodore había gobernado el texto en un intento de minimizar los daños. A las 9 llegó por fin a casa, arrugado, oliendo a cigarrillos y perfume ajeno. Se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. ¿Un día duro?, preguntó Florence, sin apartar los ojos del libro. Ni una palabra. Se frotó la cara con las manos. Un cliente
Hizo algo estúpido con el papeleo. Intento ayudar a solucionarlo. Estoy segura de que puedes manejarlo. Paso la página. Eres un consejero con experiencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Roxy en la sala de chat general de Ideal. Mañana importante reunión de todo el personal. La asistencia es obligatoria. Theodore se estremeció al oír la notificación y se roció con más whisky. «Sabes», dijo de repente, «a veces un pequeño error puede llevar al desastre». «Sí», convino Florence, «sobre todo si ese error tiene que ver con los registros fiscales». Él la miró con extrañeza, pero guardó silencio. Por la noche, ella podía oírle removerse sin dormir, comprobando periódicamente su teléfono. Roxy había estado lanzando mensajes hasta las 3 de la madrugada. Florence podía ver los destellos azules de la pantalla en la oscuridad del dormitorio. Por la mañana, encontró los papeles olvidados de Theodore en la mesa de la cocina, el borrador de una carta a Hacienda, un intento de explicar las dificultades temporales de documentación. La letra delataba su nerviosismo. Las letras saltaban, algunas palabras estaban audazmente tachadas. En la oficina de Hacienda, Raymond Pierce estaba revisando el informe de auditoría del primer día. Me pregunto, pensó, cómo de rápido se darán cuenta de que esto es solo el principio. Y Florence abrió la tienda como de costumbre, a las 9 de la mañana. Puso los nuevos productos en el escaparate, limpió el mostrador. La vida seguía, solo que ahora alguien tendría que asumir la responsabilidad de sus actos. Había una nueva historia en el Instagram de Roxy, selfies con una cara llorando y la leyenda «Nunca te rindas». Florence negó con la cabeza. Algunas lecciones son especialmente difíciles de aprender. El titular del periódico local era pequeño, en la página 3. Hacienda audita un popular gimnasio. Florence notó que Theodore palidecía mientras miraba las noticias mientras tomaba su café matutino. «¿Sabes?», dijo doblando el periódico, «puede que hoy tenga que quedarme hasta tarde en el trabajo. Muchos asuntos urgentes». «Claro», le puso mantequilla a su tostada. «Últimamente tienes muchos clientes». Algo parecido a la culpabilidad pasó por su rostro. A las 10 de la mañana, Raymond Pierce llamó a Florence. «S.R.A. Bradbury, ¿le importaría subir? Hay algunos hallazgos interesantes». El despacho del recaudador de impuestos olía a café y a papeles. Pierce extendió los papeles sobre el escritorio. «Mira, toda la contabilidad de Ideal del último año es letra de su marido. No solo consultaba, sino que guardaba toda la documentación». Florence estudió los papeles. Efectivamente, la letra distintiva de Theodore, ella la reconocería entre 1000. Doble contabilidad, infradeclaración de ingresos, gastos ficticios. Pierce golpeó el escritorio con su bolígrafo. Su marido es un financiero experimentado. No pudo evitar darse cuenta de lo que hacía. ¿Y eso qué significa? Significa que es cómplice. Y no solo un consultor, sino en realidad el cerebro detrás del esquema de evasión fiscal. Nuevos documentos aparecieron sobre la mesa, extractos bancarios, contratos, facturas, la firma de Theodore por todas partes, su letra por todas partes. Y este es especialmente interesante. Pierce sacó una carpeta etiquetada como «Confidencial». Hemos comprobado las otras empresas para las que su marido hacía de consultor. Parece que el esquema Ideal no es un incidente aislado. Florence miró la lista. 5 empresas en los últimos 2 años. El mismo modus operandi en todas partes, literal y figuradamente. ¿Les ayudaba a evadir impuestos? Exactamente. Y Ideal es el caso más reciente y burdo. Al parecer perdió la guardia. Se oyeron voces en el pasillo. Pierce se asomó. «Ah, ahí viene la señorita Hayworth, con su abogado». A través del cristal esmerilado, Florence pudo ver la silueta de Roxy. Pelo revuelto, gestos nerviosos. Una figura en traje de negocios se acercaba. «Su abogado exige una reunión con el asesor financiero de la empresa», sonrió Pierce.
Por lo visto no sabe que ya hemos identificado a todas las firmas. El teléfono de Florence vibró. Un mensaje de Theodore. No lo pierdas. Reunión importante. Se lo imaginaba ahora corriendo entre el despacho y el ideal, intentando salvar la situación. ¿Y ahora qué? Ella preguntó. Ahora pasamos el caso a la fiscalía. Evasión fiscal a gran escala, falsificación de documentos, posiblemente blanqueo de dinero. ¿Y el coche? El de la firma falsificada. Esa es la guinda del pastel. Su marido cometió el clásico error de creerse más listo que los demás. Se oyeron sollozos detrás de la pared. Parecía que Roxy se había enterado de la noticia. Florence arrugó la nariz. ¿A cuánto se enfrentan? A su marido hasta 5 años. Dada la naturaleza sistemática de los delitos y su estatus profesional, la señorita Hayworth podría librarse con una multa si puede demostrar que actuó siguiendo sus instrucciones. ¿Y perder el negocio? Inequívocamente. La licencia será revocada, las cuentas embargadas. Florence se levantó. Gracias, señor Pierce. Manténgame informada. Por supuesto, y admiro su compostura. Sabes, cuando llevas 20 años vendiendo detectives, empiezas a darte cuenta de que la justicia requiere ecuanimidad. Casi chocó con Roxy en el pasillo. Parecía sacada de una película de terror, máscara de pestañas corrida, manos temblorosas. ¿Tú? Los ojos de Roxy se abrieron de par en par al reconocerla. Florence asintió y pasó de largo. Fuera, sacó el teléfono. Theodore había llamado 6 veces. Había una nueva publicación en el Instagram de Roxy, una pantalla en negro y la leyenda. La traición lleva un traje caro. Por la noche, cuando Theodore por fin llegó a casa, Florence se sentó en el salón con un libro. ¿Un día duro? Le preguntó. Sí, muy. Se sirvió un whisky, vacilo. ¿Has oído las noticias sobre el gimnasio de la calle Maple? El que está auditando Hacienda. Sí, de reojo. ¿Por qué? Theodore estudió el líquido ámbar de su vaso. Por nada, solo que unos clientes se metieron en una mala situación. Espero que puedas ayudarles. Florence pasó la página. Eres un consejero con experiencia. Él le lanzó una rápida mirada tratando de captar la insinuación, pero su rostro permaneció sereno. Sí, por supuesto, murmuró y se marchó a su despacho. Florence le oyó marcar el número de alguien bajando la voz. Ella sonrió y siguió leyendo. Theodore había estado en vilo todo el día. Llamaba cada hora para ver si Florence estaba en casa. Podía oír el pánico mal disimulado en su voz. El Instagram de Ideal solo se había llenado de breves historias sobre cambios de horario. Inusual para Roxy, que normalmente posteaba cada hora. Sobre las 3 de la tarde, Raymond Pierce llamó. Señora Bradbury, tenemos noticias interesantes. ¿Le importaría subir? La oficina del recaudador de impuestos olía a café y cigarrillos. Ha habido un incidente. Pierce golpeó su bolígrafo sobre el escritorio. La señorita Hayworth montó una escena pública durante la auditoria. Gritó al teléfono de su marido delante de los clientes. Algo sobre documentos falsificados y sus promesas. ¿Es así? Sí. Entrevistamos a todos los entrenadores. Resulta que ninguno de ellos estaba registrado oficialmente. Contratos ficticios con empresas unipersonales, pagos no registrados, pero lo mejor es que la señorita Hayworth guardó todos los borradores, con las notas de su marido en ellos. ¿Ella los proporcionó? Más que eso. Después del interrogatorio, la señorita Hayworth tuvo una rabieta en el pasillo, gritando que le habían tendido una trampa, que no entendía nada de los documentos. En ese momento se abrió la puerta y entró la secretaria. Señor Pierce, el señor Bradbury quiere verle. Le acompaña un abogado. Dígale que estoy ocupado. Pierce se volvió hacia Florence. Será mejor que salga por la salida de emergencia. Está al final del pasillo a la izquierda. Florence asintió y se levantó.
La voz familiar de Theodore llegaba desde la recepción, desacostumbradamente alta, pausada. Salió en silencio por la puerta indicada. Theodore regresó a casa a medianoche, oliendo a whisky y cigarrillos. Entró silenciosamente en su estudio y se encerró. Florence podía oírle teclear frenéticamente algo en el ordenador y de vez en cuando hablaba por teléfono con voz apagada. ¿Un día duro?, preguntó ella, asomándose al despacho. Sí, muy. Ni siquiera levanto la vista de sus papeles. ¿Quieres contármelo? Solo problemas de trabajo, nada interesante. Por la noche se despertó con el ruido de papeles rasgados. Su marido se estaba deshaciendo de unos papeles. Demasiado tarde, pensó Florence. Por lo que Pierce le había contado, Hacienda tenía copias de todo desde hacía tiempo. En el buzón encontró el último número del periódico local. En la tercera página había una pequeña noticia: escándalo en un gimnasio de élite. Florence recortó cuidadosamente el artículo, un recuerdo del día en que el castillo de naipes empezó a desmoronarse. Roxy llevaba 1 hora sentada en el coche, mirando fijamente la cafetería de enfrente. Theodore había prometido estar allí a las 9, ahora eran casi las 10. Las cuentas de Ideal estaban bloqueadas, los entrenadores reclamaban sus salarios y él no cogía el teléfono. Por fin aparece su Audi en el aparcamiento. Roxy saltó del coche sin ni siquiera cerrar la puerta. «Prometiste que todo iría bien». Su voz se truncó en un grito. «Y ahora me han embargado las cuentas. ¿Cómo voy a pagar el alquiler?» Theodore la agarró del codo, intentando apartarla de miradas indiscretas. Su tacto solía ponerle la piel de gallina. Ahora ella quería liberarse. «Shh, Carino. Vamos dentro. Lo discutiremos todo». «No hay nada que discutir. Dijiste que este plan era seguro, que todo el mundo trabaja así». En el café pidió su capuchino favorito. Tales gestos habían parecido cariñosos antes, ahora parecían condescendientes. Solo una pequeña prueba. Su voz sonaba cansada. «Es rutinario». ¿Rutinaria? Entonces, ¿por qué Hacienda habla de un caso penal? Refunfuno, echando un vistazo a las mesas vecinas. «No seas dramático. Lo solucionaré». ¿Cómo vas a solucionarlo, Ted? Han confiscado todo el papeleo, todos esos contratos de entrenamiento que redactaste. Mira, se inclinó más cerca. Simplemente no hagas nada estúpido. No testifiques. Encontraré una salida. Esa tarde ella condujo hasta su oficina. Los de seguridad no la dejaron pasar del vestíbulo, ni siquiera abajo. «Así que ahora no me conoces. Después de todo lo que prometiste». La llevaron fuera. A través de las puertas de cristal pudo ver al personal filmando la escena con sus teléfonos. Humillante. En casa, Roxy sacó una caja con su correspondencia. Notas de amor, fotos de ellos juntos, documentos sobre Ideal. 2 años de relación metidos en una caja de cartón. Lo guardaba todo, un hábito de documentar la vida, imbuido de la leche de su madre que conservaba álbumes familiares. Escribió un post en Instagram sobre la traición. Lo borró 1 hora después. Demasiado explícito, pero algo en su alma se quebró. Hacienda la interrogó durante 4 horas. Le mostraron documentos con anotaciones de Theodore. Le hicieron preguntas sobre esquemas de pago. Ella lloró, diciendo que no entendía de contabilidad, que confiaba en un financiero experimentado. El viernes lo atrapó. Durante toda la semana evitó las reuniones, haciendo breves llamadas telefónicas. «Tú me metiste en esto, tú lo organizaste todo, y ahora tengo que pagar por ello. Calla, por favor, de ninguna manera, que todo el mundo sepa cómo organizaste a ese tonto provinciano». Empezó a grabarle con su teléfono. Theodore se abalanzó sobre ella, vio miedo en sus ojos por primera vez. Alguien llamó a la policía. Por la noche, sentada en el piso vacío, Roxy hojeó viejas fotos. Aquí estaban en un balneario.
Ella con un banador nuevo y él con unas gafas de sol caras. Aquí cenaban en un restaurante. Él le enseñaba a sostener una copa de vino. Aquí ella conduciendo el Lexus regalado. Un selfie tonto enviado a su mujer. En aquel momento parecía una broma divertida. Por la mañana llegó la citación para el interrogatorio. Roxy se miró en el espejo, con el rostro demacrado y ojeras. 25 años, pero aparentaba 35. Mamá siempre me decía que no me relacionara con hombres casados. Ojalá le hubiera hecho caso. El despacho del recaudador de impuestos era sofocante. Roxy jugueteaba con la correa de su bolso Gucci, el último regalo de Theodore. El señor Pierce colocó metódicamente el papeleo delante de ella. «Señorita Hayward, ¿reconoce esta firma?» Le acerco el contrato de compraventa del coche. «Sí, aquí está la firma de Theodore y la otra. Debe ser la de su esposa». Pierce la miró atentamente por encima de sus gafas. ¿Y no le parece extraño que la señora Bradbury firme un documento por el que transfiere un coche a una mujer con la que su marido mantiene una relación sentimental? Roxy se quedó helada. Se le vino a la cabeza un recuerdo, cómo había enviado aquel tonto selfie, pensando en burlarse de su legítima esposa. Theodore aún no se había enterado de la broma. Estaba segura de que se habría puesto furioso por semejante estupidez. «Quiere decir, la firma es falsa, señorita Hayward. Su amigo falsificó la firma de su propia esposa para registrar el coche para usted. Es un delito». La habitación se agitó ante sus ojos. Roxy recordaba a Theodore explicándole el plan del autocar, todo tan convincente, tan profesional. Todo el mundo lo hace, cariño. Es optimización fiscal. Y ella asintió, admirando su experiencia y su perspicacia para los negocios. Pero yo no sabía, dijo que su mujer estaba de acuerdo en vender el coche. Claro que no lo sabías. Pierce tenía una condescendencia casi paternal en la voz. Igual que tú tampoco sabías que los planes de evasión fiscal que monto en tu gimnasio eran ilegales, ¿verdad? Llamaron a la puerta. La recepcionista anunció que el señor Bradbury y su abogado habían llegado. Roxy sintió náuseas. «No quiero conocerle». «No te preocupes, tenemos salas de entrevistas separadas». Pierce sacó una nueva carpeta. «Hablemos de la documentación de tu centro. Todos esos contratos con los entrenadores». Paso las 2 horas siguientes hablando de cómo Theodore la había ayudado con la contabilidad. Recuerdo sus consejos, sus instrucciones, sus planes de pago. Con cada palabra, la imagen se hacía más clara. Él se estaba aprovechando de su inexperiencia, de su confianza, de su enamoramiento. La voz apagada de Theodore llegaba de la habitación contigua, algo sobre servicios de asesoramiento y prácticas habituales. Su abogado interrumpía con frecuencia el interrogatorio. A las 5, Pierce la dejó marchar, llevándose su teléfono con correspondencia y documentos. En el pasillo se topó con Theodore. Se abalanzó hacia ella, pero el abogado le sujetó por el codo. «Roxy, no hagas ninguna tontería». Ella pasó en silencio. Tenía lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de rabia. En el vano, se quedó mirando su reflejo durante largo rato. El elegante corte de pelo, el carísimo pintalabios, el bolso de diseño, todo pagado con dinero obtenido ilegalmente. En casa, Roxy sacó todos los papeles de Ideal. Ahora veía lo que antes le había parecido trivial. Las correcciones de Theodore en los informes, sus notas en los márgenes, los diagramas de cableado. Cada documento podía ser una prueba contra ella. El teléfono no paraba de sonar. Theodore. Colgó una llamada tras otra. Recuerdo cómo le había enseñado a hablar con Hacienda. La clave es la confianza. Diga que no sabe nada de las tramas, que confías en los profesionales. Por la noche, llegó un mensaje de su mujer, el primero en mucho tiempo. «Espero que el coche haya estado a la altura de sus expectativas, señorita Hayward». Roxy imaginó a la SRE.
Bradbury sonriendo mientras enviaba esas palabras. Por la mañana ya había tomado su decisión. Reunió todos los documentos, toda la correspondencia, todas las fotografías. Llamo a Pierce. Estoy lista para contártelo todo. Cada plan, cada documento falsificado. He sido una tonta, pero no quiero ser una criminal. Hacienda la estaba esperando. Hablo durante 4 horas, describiendo cada detalle de su estafa. Pierce grabó metódicamente su testimonio, deteniéndola de vez en cuando para pedirle aclaraciones. Una vez fuera, Roxy marcó el número de su madre. Por primera vez en 3 años dijo la verdad, sobre la aventura con el hombre casado, sobre el fraude fiscal, sobre los documentos falsos. Su madre guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Vuelve a casa, Nina. Deja de jugar a ser mayor». Theodore llamó varias veces más. Ella no contestó. En el último mensaje escribió: «Lo arruinaste todo. Podría haberlo arreglado». Roxy borró la correspondencia sin responder. Esa tarde se sentó en un gimnasio vacío. Las cuentas embargadas, los entrenadores dispersos, los clientes exigiendo la devolución de su dinero. El sueño de tener su propio negocio se había derrumbado como un castillo de naipes. Encendió las luces del gimnasio vacío y lloró, por primera vez en estos días de locura. En el aparcamiento estaba el malogrado Lexus, un regalo que se había convertido en una prueba. Roxy arrancó el motor y condujo hasta la oficina de Hacienda para entregar los papeles del coche. Era hora de poner fin a esta historia. El día en Hacienda empezó para Theodore Bradbury con otro golpe. En la recepción se encontró con una antigua clienta, la propietaria de una pequeña cadena de salones de belleza. Desafiante, se dio la vuelta. «El señor Pierce le está esperando», dijo secamente la recepcionista. Theodore se tiró de la corbata. La presencia del abogado a su derecha le daba confianza, pero aún le temblaban las manos. «Ahora, señor Bradbury», Pierce le tendió los papeles delante. «Háblenos del plan de trato con el Centro de Fitness Ideal. Fue un asesoramiento rutinario, técnicas estándar de optimización fiscal». «¿Es así?» Pierce sacó un montón de papeles. «¿Qué es esto entonces? Doble contabilidad, acuerdos de empresa individual ficticia, dinero en efectivo no contabilizado». El abogado intervino. «Mi cliente solo dio referencias generales». «¿En serio? ¿Y de quién es la letra de esos borradores? ¿Y en los contratos? ¿Y en...?» Una voz familiar llegó de un despacho vecino. «Roxy». Theodore se estremeció. «Siéntate», dijo Pierce con rigidez. «La señorita Hayworth tiene una conversación aparte». Las 3 horas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada documento, cada entrada, cada anotación en los márgenes, todo apuntaba a su implicación directa. Años de esquemas de CEO se desmoronaban como un castillo de naipes. «Tómate un descanso», anunció Pierce. 15 minutos. En el pasillo, Theodore se topó con Roxy. Parecía llorosa, pero mantuvo la cara seria. «Roxy, no hagas nada estúpido». Pasó de largo sin mirarle. El abogado levantó el codo. «Ni una palabra más. Cualquier contacto con los otros acusados del caso solo empeorará las cosas». Tras la pausa, comenzó un nuevo círculo infernal. Declaraciones de la renta, extractos bancarios, contratos con otros clientes. Pierce analizaba metódicamente cada documento, cada transacción. «Esto es particularmente interesante». El inspector sacó un contrato de compraventa de un Lexus. «¿Reconoce la firma de su esposa, señor Bradbury?» Theodore se quedó frío. El abogado se puso tenso. «Mi cliente se niega a responder a esa pregunta». «Por supuesto que sí», sonrió Pierce. «Ya se ha programado un examen grafológico». Al anochecer estaba claro, su carrera había terminado. 20 años de reputación como asesor financiero impecable se desmoronaban ante sus ojos. Los clientes rompían los contratos uno a uno, los colegas no contestaban al teléfono. Theodore volvió tarde a casa. Florence estaba sentada en el salón con el teléfono.
¿Qué tal el día? Le pregunto con su habitual tono tranquilo. Bien, se sirvió un whisky. Mucho trabajo. ¿Sí? Creía que hoy tenías una reunión en Hacienda. El vaso se le congeló a medio camino de la boca. ¿Qué? Roxy también tenía una. Está bastante disgustada, por cierto. Probablemente debería apoyarla. ¿Tú sabes lo de Roxy? Por supuesto que lo sé. ¿No sabías que tu amiga me enviaba selfies desde nuestro Lexus? Florence apartó la vista del teléfono por un segundo. ¿Puedes creer que incluso me dio las gracias por el regalo? Es muy amable por su parte. Theodore se quedó helado con el vaso en la mano. Florence siguió tecleando. Toma, le estoy enviando una respuesta. Un poco tarde, pero aún así. Me preguntaba si el coche estaba a la altura de sus expectativas. ¿Qué selfies? ¿Qué respuesta? Theodore se desplomó en su silla. Florence, puedo explicarlo. No hace falta que lo hagas. Hacienda ya lo ha explicado todo perfectamente. Y lo del coche, y lo del ideal, y lo de tu otra asesoramiento. ¿Eres tú? ¿Les has tendido una trampa? Yo solo he denunciado las irregularidades fiscales. Todo lo demás es fruto de tu propio ingenio. Theodore miró a su mujer como si la viera por primera vez. Ella terminó tranquilamente su té y se levantó. Mañana llegarán los papeles de mi abogado. Espero que esta vez no falsifique mi firma. El cierre de Ideal fue mundano. El gimnasio simplemente no abrió una mañana. Apareció un aviso de suspensión en las puertas y se colgaron persianas en las ventanas. Raymond Pierce llamó a Florence para comunicarle que Roxy había entregado toda la documentación y se había marchado a Millbrook. En Instagram dejó un último post. Vuelta a lo básico. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es importante. Theodore aguantó más. Cada mañana se ponía un traje y salía para el despacho, aunque los clientes rompían los contratos uno tras otro. Su empresa estaba especializada en fideicomisos. Nadie quería trabajar con un asesor implicado en un escándalo fiscal. Florence asistía en silencio a esta agonía. Se limitaba a vivir su vida, abrir la tienda, encargar libros, relacionarse con los clientes. A veces le parecía que Theodore quería decir algo. Se quedaba en la puerta de su habitación por las tardes, pero nunca se atrevía a hablar. El desenlace llegó un martes lluvioso. Theodore llegó a casa antes de lo habitual y se sentó en el sillón frente a ella. «Lo planeaste todo, ¿verdad? Desde el principio». Florence dejó el libro a un lado. «No, solo les di a todos la oportunidad de afrontar las consecuencias de sus actos. Podría haber habido un escándalo, conseguir el divorcio. ¿Por qué? Porque gritar no te lleva a ninguna parte. Pero el IRS, ¿sabes? Cuando llevas 20 años vendiendo detectives, empiezas a darte cuenta de que la mejor venganza es la que hace la ley». Se quedó callado un momento, mirándose las manos. «Te quería de verdad. Érase una vez. Tal vez. Pero te querías más a ti mismo. Tu imagen de financiero de éxito que podía hacer cualquier cosa, incluso falsificar la firma de su mujer. ¿Y los 20 años de matrimonio? Fueron buenos, hasta que decidiste que las reglas estaban hechas para otros. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, papeles sencillos, estándar, sin acusaciones ni exigencias innecesarias. Florence lo había calculado todo de antemano. El reparto de bienes, la pensión alimenticia, incluso el calendario de visitas a los amigos comunes. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sonrío por primera vez esa noche. Si me hubieras pedido el divorcio, habría aceptado. Podríamos habernos separado tranquilamente manteniendo nuestro respeto. Pero elegiste mentir. Theodore se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y ahora qué? Ahora firma estos papeles. Con una firma de verdad, sin trucos. Y luego vas a empezar una nueva vida. En algún lugar de otra ciudad, lejos de los escándalos fiscales. ¿Y tú? Y seguiré vendiendo libros. Ya sabes, en los detectives, la justicia siempre prevalece.
solo que a veces lleva tiempo. Se marchó al cabo de una hora, llevándose solo sus efectos personales y sus papeles. El olor de su colonia persistía en el pasillo cuando Florence abrió la ventana para que entrara aire fresco. Por la noche, Pierce llamó. La inspección fiscal ha terminado. Se han impuesto las multas. El material ha sido entregado a la fiscalía. Gracias por la información. Sabe, Sr. Bradbury ha elegido una solución muy elegante. Florence sonrió. Deje que el sistema funcione como debe. A la mañana siguiente abrió la tienda a las 9 en punto, como de costumbre. Coloco los nuevos productos y limpio el mostrador. La vida seguía, ahora sin firmas falsas ni contabilidad de doble entrada. Había una carta de un abogado en el buzón, una fecha provisional para el proceso de divorcio. Florence metió el sobre en el bolso. Todos los capítulos de su propia novela policíaca estaban ya escritos. Solo le quedaba ponerles fin. Al anochecer, permaneció largo rato junto a las estanterías, repasando los lomos de los libros. En algún lugar estaba el libro con el que había empezado todo, El Gran Gatsby. Florence sacó el destartalado volumen y pasó el dedo por la descolorida inscripción. Por la noche, permaneció largo rato junto a las estanterías examinando los lomos. En algún lugar estaba el libro, El Gran Gatsby, que lo había empezado todo. Florence sacó el destartalado tomo, lo abrió por una página al azar. No hay ironía más despiadada que la ironía del tiempo, leyó en voz alta y sonrió. No, no había lugar para la ironía en su historia, solo el cálculo frío y las consecuencias inevitables. En su nueva vida no tiene que fingir que no se da cuenta de lo obvio. La justicia llega silenciosa pero inevitablemente. Todo el mundo recibe lo que se merece, simplemente porque así es como funciona el sistema. Y pondrá a Gatsby en el fondo del armario. Algunos libros es mejor dejarlos en el pasado.